Vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver. ¿Ya se puede ver la pantalla? ¿Me confirmo? Se puede. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son. Habíamos quedado en todo lo. Ya habíamos acabado todo lo que era cocos. Ahora vamos a hablar de todo lo que son bacilos, que obviamente es amplio y por eso les he hecho estos cuadros comparativos con cosas puntuales, ¿no? Ustedes saben que lo que más se tienen que centrar es en lo que es características de la bacteria, alguna característica importante, ¿no? O sea, que haga diferente a lo demás. Ustedes no se tienen que memorizar si es inmóvil, si es tal, si es resistente. O sea, solo anaerobios, por ejemplo, en bacilos gram positivos hay dos. Entonces tienen que saber los dos que son anaerobios, ¿no? Porque podría cubrir con antibióticos, que ya ustedes saben, como Clinda, como Metro, ¿no? Hay dos que son esporulados, que son los únicos esporulados, no solo bacilos gram, sino son las únicas bacterias esporuladas de todas las que hay, ¿no? Entonces también ese es otro datos así siempre, que obviamente yo se los especifico y son datos puntuales, ¿ya? Ahora, ustedes, bueno, me han pasado exámenes de años pasados. Por ejemplo, mañana lo que vamos a hacer es ver lo que resta de virus, que serían arbovirus, o sea, dengue, zika, chikungunya, VIH y rabia, ¿listo? Y de ahí va a ser un cambio, les estoy diciendo ahorita que va a haber un cambio y vamos a hacer ese mismo día, o sea, mañana, lo que es micosis, ¿no? Puntual micosis superficiales, micosis sistémicas, cosa que después de eso resolvemos todas las preguntas que sean del EPRO del año pasado, de que tengan que ver con bacteria, virus y hongos, y ya la última clase, que es el 20, vendría a ser de parásitos, ¿ya? Si ustedes gustan, también estaba pensando por el tiempo, porque, bueno, al final va a ser una clase, ¿no? O sea, porque hicieron el pago, no les voy a decir que lo dividan en dos, pero sí puedo dividir la clase en dos normal, para hablar en una clase de lo que es protozoarios y otra de lo que es el mintos, ¿no? O sea, también lo digo por el tiempo de que imagino que se me va a hacer el tiempo corto porque yo mañana le dicto clases y de ahí viajo. Entonces, al día siguiente posiblemente tenga poco tiempo para avanzar rápido. Entonces, me parece una mejor idea de que hagamos una clase en la mañana, que sea de protozoarios o del Mintos, ya veo yo cuál no es tan pesado, y la otra la hacemos en la noche. Ya, o sea, serían dos clases de parásito para terminar. Ahora, a lo que iba también es que, si ustedes ven, ya he visto su banco de preguntas y todo, son preguntas muchas veces directas, ¿no? ¿Cuál es la bacteria tal? Hay algunas preguntas que sí son como un caso clínico y te dicen qué bacteria es. Entonces, ustedes se tienen que relacionar a eso. Por ejemplo, las preguntas de lo que es parásito no son preguntas tipo EPRO, ¿no? Esas son preguntas, siguen siendo, o sea, ustedes ya se deben dar cuenta. Las preguntas del año pasado del EPRO, esos son cómo ustedes ya tienen que comenzar a analizar una pregunta. No, ya no son preguntas de marca lo incorrecto con respecto a tal esto, marca, o sea, yo les pongo acá en las clases marca lo incorrecto, porque ya saben que en cada enunciado les trato de decir algo importante, ¿no? Cosas que sí o sí deben saber. Pero de ahí lo que sí tienen que ya dominar es banquear con casos clínicos. Ya, por eso también más o menos les adelanto. Yo el domingo les voy a hacer un simulacro para toda su promoción y obviamente es tipo casos clínicos. Entonces, de ahí los días de banqueo vamos a resolver ese examen y otro tipo de preguntas que también banqueo, o sea, de tipo casos clínicos igual, obviamente asociados a ciencias básicas y todo, ¿no? Como que fuera un NEPRO. Pero no es como que resolver preguntas pasadas porque se supone que ya en todos los cursos que hemos llevado en todas las secciones ya hemos estado resolviendo esas preguntas de EPRO, así sean antiguas, como para ver cosas puntuales, ¿no? Entonces se supone que ustedes ya tienen ese material, ¿no? Obviamente cualquier pregunta que ustedes vean de examen pasado, que tal vez no lo he resuelto algo y ustedes me quieran preguntar, normal, ¿no? Pero se supone que con todas las clases se deberían resolver todas las preguntas. Por eso que el banco intensivo y es para hacer otro tipo de preguntas, pero seguir repasando obviamente ciencias básicas, ¿ya? Entonces acá, obviamente, las preguntas siempre van orientadas
tanto en micro como en parásito, como lo que es morfología, como lo que es saber clínica, característica. No estamos hablando de que se sepan pues la complicación más frecuente, el esto, si es que saliera un anticuerpo positivo raro, no, o sea, cosas puntuales para ustedes identificar la enfermedad, ¿no? Pero igual yo les voy a poner el antibiótico para que ustedes, uno, ya lo tengan ahí, ¿no? Cuando quieran repasar infecto y sepan qué antibiótico se utiliza, pero también para que se den cuenta, ¿no? La relación de que hablábamos de antibióticos, ¿no? O sea, cuáles son para gram positivos, cuáles son para gram negativos. Miren, en este caso vamos a hablar bacilos gram positivos. Y la mayoría de tratamientos, ¿no? Digamos, yo te digo, doctora, doctor, tengo una infección por Bacillus anthracis, ¿no? O tengo una infección por Corynebacterium, ¿no? Y no, y las alternativas no, bueno, no las alternativas, en la vida real, bueno, no sabes cómo tratarlo, pero sí sabes que es una bacteria gram positiva, ¿no? Entonces le pueden dar penicilina, ¿no? Entonces que ya saben que cubre. Y van a ver que la mayoría de tratamientos de estas enfermedades va a ser con penicilina, ¿ya? Porque son gram positivos. ¿Listo? Ya, entonces vamos a comenzar. Primero, el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es una bacteria inmóvil, esporulada, ¿ya? Las dos bacterias esporuladas que generan esporas es el Bacillus anthracis y ay, y los Clostridium. ¿Ya? Nunca olviden eso. Y justo son ambos bacilos gram positivos. Pero son las únicas bacterias que generan esporas. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando ustedes también estudien, por ejemplo, en cirugía, en desinfectantes, en diferenciar, esterilizar con antisepsia, muchas veces hablan eso, ¿no? Que no eliminan esporas. ¿Y a qué nos referimos eso? A bacterias como, en estos casos, Clostridium o Bacillus anthracis, ¿ya? Entonces es una bacteria esporulada y es aerobia, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que son anaerobios, ¿verdad? Ya, con respecto a las características, acuérdense que en el cultivo tiene forma de palo de bambú, ¿ya? También te pueden decir que tiene una colonia en forma de cabeza de medusa, que eso es por en sí por el halo de proyecciones que genera el bacillus, ¿ya? Y es la única bacteria, ¿no? Que tiene una cápsula polipeptídica, ¿ya? La única bacteria que tiene cápsula polipeptídica. Puede ser como un datito, ¿ya? Pero lo que sí tienen que saber de fisiopatología es que el anthrax tiene una toxina que se llama toxina anthrax, que se compone de tres partes, ¿ya? Uno que es la toxina del edema, ¿ya? Que es la que genera la lesión, la clínica que vamos a ver. Otro que es el factor letal, que obviamente como su nombre lo dice, es el que hace más virulencia. Acuérdense que un microorganismo sea virulento es que puede generar una clínica de mayor gravedad, ¿no? Entonces, el factor letal es el que lo puede llevar a sepsis, ¿no? Todo eso. Y el antígeno protector, que es aquel que nosotros podemos utilizar a veces como antídoto contra el antígeno protector, ¿ya? Listo, entonces acuérdense eso también de la toxina anthrax en forma de palo de bambú o cabeza de medusa, ¿no? Los tres datos que te pueden poner. Epidemiológicamente, lo más importante que tienen que saber ustedes es el contacto con ovejas, ¿no? El antecedente acá es que el paciente tenga contacto con ovejas y obviamente cuando lo toca, obviamente de profesión, pues ganaderos, agricultores, campesinos, ¿no? Que bueno, que lo relacionen con que tienen ovejas porque al tocar la lana de oveja, ahí salen las esporas, ¿no? Es como que la toca y ¡pum! Salen todas las esporas y eso es donde cae la piel, ¿ya? Pero también, ojo, puede ser por inhalación, que es inhalar esporas, ¿no? O ingesta, ¿no? Que no hayan cocido bien la carne o al momento de matar a la ovejita, al cordero, ¿no? Ahí por ahí se cayeron algunas esporas, también se puede ingerir, ¿no? Pero la más frecuente, obviamente, es la cutánea, y a eso nosotros le llamamos el famoso carbunco, ¿ya? O antrax, ojo, ¿ah? Porque hay una cosa que se llama antrax, que es una acumulación de forúnculos, ¿no? Cuando hablamos de Staphylococcus aureus, folículos juntos es forúnculos juntos es antrax, ¿no? Pero también podemos referirnos al antrax, a lo que se refiere al carbunco, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la característica de la lesión? Es una úlcera necrótica, ¿no? Entonces, paciente con contacto con ovejas, que viene con úlcera necrótica, ¿cuál es el germen? Bacillus anthracis, ¿ya? Sí, ese es el resumen que tienen que saber, ¿no? Pero ¿cuál es la evolución de esa? Porque no es que aparece la úlcera de la nada,
¿no? Entonces, la clínica más frecuente es que es cutánea, y esto es porque comienza con una pápula pruriginosa, ¿no? ¿Qué es pruriginoso? Que pique, ¿no? Comienza con una pápula pruriginoso, este se convierte en una vesícula, en una ampolla, y al final aparece la úlcera necrótica, ¿no? Cuando esa vesícula o esa ampolla se rompe, ¿listo? Y también, como les dije, puede haber clínica respiratoria, que a veces lo usan como armas de bioterrorismo, puede haber clínica digestiva, ¿no? Que puede generar hemorragia digestiva alta, pero eso ya es después, ¿no? Cuando ya vayan viendo en medicina, cuando lleven eso, ahí es importante. ¿Qué antibiótico vamos a usar? En este caso, vamos a usar cipro, pero acuérdense que el ciprofloxacino ya comenzaba a cubrir un poco de gram positivos, ¿ya? Y también la doxiciclina, ¿ya? Según algunas guías está la aminopenicilina, ¿no? Que también es una penicilina, ¿listo? Así que eso. Entonces, en resumen, bacteria espurulada, contacto con ovejas, úlcera necrótica, ¿no? El famoso carbunco. Ya, luego vamos al Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Este no tiene casi ninguna característica en lo que es sus propiedades, porque es inmóvil, no es purulado, aerobio, ¿no? O sea, no tiene ninguna característica diferente para resaltar, ¿ya? Con respecto a las características en el cultivo, sí, ¿no? Es el- el- la bacteria que tiene forma de porra, ¿no? Y que cuando te dice que se juntan todas esas bacterias, tienen forma, ¿no? O sea, en colonias, tiene forma de letras chinas, ¿ya? De las dos maneras, así que eso me pueden preguntar. Forma de porra, letras chinas, Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que tener en relación? Un paciente no vacunado, ¿no? El DPT, acuérdense, se pone a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, no se lo van a ver en pediatría, y se pone un refuerzo todavía a los 18 meses y a los 4 años, ¿no? Entonces, el paciente, obviamente, que no tiene antecedente de vacunación, debemos sospechar en esto, ¿no? Esto puede ser por contacto directo, porque puede ser también, hay clínica cutánea, pero la que más nos interesan es la respiratoria, ¿ya? Porque cuando hablamos nosotros de difteria, siempre nos referimos más que todo a la clínica respiratoria, ¿ya? Entonces la clínica respiratoria es la más frecuente, ¿ya? Y es fácil de acordarse. Es una infección, ¿no? Que comienza a nivel, por así decirlo, de la faringe, de la orofaringe, y eso se va extendiendo, ¿no? Hacia abajo. Por eso que cuando ya llega a la tráquea, ¿no? Nosotros ya decimos que es una difteria grave, ¿listo? Entonces esto comienza con una faringoamigdalitis, comienza con dolor de garganta, ¿sí? Y luego la característica de la lesión que les van a poner para nosotros pensar en difteria son pseudomembranas, ¿ya? Pseudomembranas blanquecinas sangrantes, ¿ya? O grises, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos diagnóstico diferencial, por ejemplo, una faringoamidalitis bacteriana, ¿no? Para nosotros diferenciarla de una faringitis viral, es mucho que lo más frecuente es que sea un virus, ¿no? Pero uno de los criterios de Centor, que siempre les digo, para saber si es bacteriano, ¿no? Para saber si le doy antibiótico o no, es ver la presencia de placas o exudados a nivel de la faringe. Pero obviamente esos son, por ejemplo, exudados, placas amarillentas, ¿no? Que se desprenden. En cambio, esto te está diciendo característicamente blanquecino, grisáceo, ¿no? Como que estuviera ya putrefacto, hongueado, ¿no? Por así decirlo. Y que además son sangrantes, ¿no? Entonces, característico esto de la difteria. Y ojo con ese dato, ¿no? De eso de tipo blanquecino, grisáceo, porque si me preguntaran por ahí, ¿no? ¿Cuál es la clínica de lo que es la difteria cutánea? Sería igual, lo que es lesiones blanquecinas a nivel de la piel, ¿ya? Blanquecinas grisáceas. Pero como les digo, es menos frecuente, ¿ya? Entonces, faringomidalitis, luego las pseudomembranas blanquecinas grisáceas sangrantes, y cuando ya llega a la tráquea, que les digo que es la difteria grave, ahí es lo que se conoce como cuello en toro, ¿no? ¿Qué es esto? Miren acá la niñita. Es que ya ha llegado a la tráquea, ¿no? Y eso ya dificultad respiratoria, etc. ¿Listo? Como es una infección en niños, acuérdense que uno de los mejores antibióticos en niños siempre son los macrólidos, ¿ya? Así que casi la eritromicina. Pero si no, también ¿quién me puede funcionar bien? La penicilina G, ¿no? Porque es un gran positivo. Listo. Entonces ahí, clarito, ¿no? Faringoamidalitis, placas blanquecinas, grisáceas, perdón, grisáceo, claro, blanquecinas, grisáceos, sangrantes. ¿Listo? Forma de porra, letras chinas, ya. El Erysipelotrix rusopataes, no creo que les pregunten, ¿ya? Es igual inmóvil, no es purulado, aerobio,
¿ya? Por ahí, por ponerle un dato, vamos a ponerle que tiene su microcápsula, ¿ya? No es importante, acuérdense que lo que resalto es lo importante, ¿no? Acá también, obviamente, que no esté vacunado. Siempre si te dan el antecedente, ¿no? En el caso clínico, el paciente no está vacunado es por algo. Los datos antecedentes no te lo ponen así por así, ¿no? Es diferente cuando uno ya está en la vida real y tiene que hacer su historia clínica y se le pasa el dato, no. Pero si en una pregunta de examen te ponen paciente que no tiene esquema de vacunación, o sea, es por algo, o sea, me orienta ya a que la enfermedad que voy a leer es seguramente alguna enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Difteria, tétano, paperas, ¿no? O sea, todo lo que se vacuna, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Ya, acá lo más importante es que estos pacientes tienen contacto con la espina de pescado, les dije, ¿no? Característicamente. Porque esto puede estar en el pescado, en las aves, etcétera, ¿ya? Por eso le pueden poner espina de pescado o contacto con carne cruda. Pero obviamente el dato más característico es contacto con espina de pescado, ¿ya? Entonces esto puede generar una clínica cutánea, ¿no? Que es lo más frecuente, que genera, ahí como ven, esto acá, ¿no? Una mácula, una pápula, mácula o pápula. Acuérdense que, bueno, todavía ustedes no han visto eso, ¿no? Pero mácula es una lesión que no tiene relieve, ¿no? O sea, como algo rojito. Y pápula es lo mismo, pero con relieve, para que sepan. Ya, entonces, mácula, pápula, roja violácea. Pero que generalmente se autolimita. ¿Listo? Hay otra forma, que es la cutáneo sistémica, que vamos a poner que es grave, ¿no? El paciente generalmente ya viene con dolores articulares, fiebre, podría llegar hasta generar sepsis, pero es infrecuente, ¿no? Entonces, acá lo más importante es mácula, pápula, roja violácea, que se autolimita. ¿Listo? Es la que ven ahí. Y el tratamiento, penicilina, ¿no? Penicilina V, que es la vía oral, obviamente en la forma cutánea, que es lo más frecuente, o también les podemos dar penicilina G, benzatínica, si ya estamos en el tipo grave, ¿no? Ahí le tenemos que dar endovenoso. ¿Listo? Entonces, contacto con espina de pescado, mácula roja violácea, erysipelosis rusopatear, ¿ya? Listeria monocitógenes, ya esta es una enfermedad, esta es una bacteria también muy importante, ya la mencionamos un poco, ¿se acuerdan en meningitis? ¿Ya? Así que es importante, ¿listo? Características, este es móvil, ¿ya? No es tan importante, pero es una diferencia, así que le vamos a poner que es móvil. No es porulado, aerobio, ¿ya? Características, está normalmente en la flora digestiva, no necesariamente bacterias que están en la flora digestiva, decimos que es una enterobacteria, ¿no? Solo estoy diciendo que está en la flora digestiva y que la clínica o, la, o su factor de virulencia es la listeriolicina O, ¿ya? Por si les pregunta. Y esto es característico en pacientes inmunodeprimidos. O sea, el antecedente para yo pensar en listeria tiene que ser paciente inmunodeprimido, ¿ya? Entonces esto puede ser por consumo, ¿ya? De, por ejemplo, leche no pasteurizada, ¿ya? Solo que leche no pasteurizada ustedes siempre lo tienen que relacionar a Brucela, como vamos a ver ahorita, ¿no? Pero les estoy dando también el dato que puede ser por consumo de leche no pasteurizada, por carne mal cocida, no carne cruda, ¿listo? Puede haber transmisión vertical, ¿no? ¿A qué nos referimos con transmisión vertical? De la madre al hijo, ¿no? Y la transmisión vertical puede ser durante la gestación, o sea, transplacentaria, puede ser intraparto, o sea, cuando el bebé sale por el canal del parto, ¿ya? Entonces hay diferencias, ¿listo? Pero, o sea, para que sepan que también se puede transmitir así. Y el contacto con animales, ¿ya? Entonces acá depende mucho cómo es el paciente, pues, ¿no? Si es un paciente como nosotros, ¿ya? O sea, ok, inmunocompetente, o sea, que tiene sistema inmune, esto simplemente genera una gastroenteritis leve, nada más. Pueden, ya saben ustedes que la mayoría de cuadros diarreicos no se dan antibióticos, ¿no? A menos que lo amerite, a menos que sea una diarrea disentérica, por ejemplo, que vamos a ver. Pero la mayoría de cuadros de gastroenteritis no se da antibiótico a menos que haya sangre. Siempre recuerden eso. Por ejemplo, en este también se puede autolimitar, así sea listeria, ¿ya? Cuando es en inmunodeprimidos, ya en inmunodeprimidos, ¿se acuerdan de qué hablamos? De la meningoencefalitis, ¿no? ¿Se acuerdan? La listeria era la causa más frecuente
en pacientes mayores de 50 años, ¿no? 50 años, inmunodeprimidos, hospitalarios, meningoencefalitis, ¿no? O también obviamente puede generar sepsis. Y con respecto al recién nacido, ¿ya? Depende, ¿no? Si la transmisión fue transplacentaria, ¿no? En la misma placenta, como les digo, o en el momento del parto. Si es en el momento del parto, como toda bacteria que coloniza el tracto vaginal, hace lo que es sepsis y meningoencefalitis, ¿no? Pero yo les he dicho que la causa más frecuente, a ver, ¿quién me dice? Ya tienen que saber eso. ¿Cuál es la bacteria más frecuente en el canal del parto si hay un neonato con alguna infección neonatal? A ver, ¿qué bacteria coloniza el canal de parto? ¿O está ahí a nivel vaginal? A ver, ¿quién sabe? Esas son cosas puntuales, ya les he dicho. Y lo hemos visto en la clase anterior. No. Lactobacillus, hemos dicho que es una bacteria de la flora normal de la vagina, ¿no? Que es un bacilo gram anaerobio, que ya lo hemos visto, ¿no? No lo estamos mencionando acá, pero también es un gran positivo anaerobio. Pero el que genera infección neonatal, siempre les he dicho, sepsis, causa más frecuente de sepsis neonatal, causa más frecuente de neumonía neonatal, causa más frecuente de meningitis neonatal, ¿no? Muy bien, Sebastián, el Streptococcus agalactiae, o beta hemolítico del grupo B. Ya eso no deben olvidar. Entonces, la listeria también podría generar sepsis, ¿no? Pero no es la causa más frecuente. Y en su infección transplacentaria, sí genera una infección característica, que es la granulomatosis infantiséptica. Ya que se lo voy a escribir más grande. ¿Qué es esto? Granulomatosis infantiséptica. ¿Ya? ¿Por quién? Por listeria. Entonces, en resumen, me olvidé de los antibióticos. Entonces, si es una, como les dije, una gastroenteritis, solo sería hidratar, y si es que le voy a dar antibióticos, porque se podría dar amoxi o cotrimoxazol, ¿ya? Pero lo que nos importa a nosotros, que ya les he preguntado, así les preguntaran directamente cuál es el mejor antibiótico para listeria, nos referimos al paciente obviamente que hace sepsis o una meningoencefalitis por listeria, ¿no? Y eso si se acuerdan, que el tratamiento de elección es la ampicilina. No, nunca olviden, la ampicilina es tratamiento de elección para listeria y para los enterococos, ¿ya? Listo, entonces acá lo más importante, acuérdense siempre, listerias en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Inmunodeprimidos. ¿Qué puede generar? Lo que más les van a preguntar, meningoencefalitis, ¿ya? Ahora sí, la nocardia y la actinomyces son gérmenes raros, ¿no? Pero tienen algo en común, ¿ya? Que son se los voy a poner así juntos, son los ramificados o filamentosos, lo mismo. Y esto es importante porque son las únicas bacterias que al cultivo se ven ramificadas o filamentosas, que es así como ven acá, ¿ven? Como ramas. Entonces cuando ven eso, es o nocardia o actinomyces. Obviamente la clínica es totalmente diferente, así que no se pueden confundir, ¿ya? Entonces eso con respecto a los dos, ¿ya? Esto obviamente también es nosporulado, ¿no? Pero acá lo más importante es que este es un germen anaerobio, ¿ya? El actinomyces es anaerobio. Ya. Entonces ya vimos a uno de los anaerobios, porque el otro anaerobio que vamos a ver, que también es un bacilo gram positivo, son los clostridium. Ya, entonces eso que es, mejor lo pongo acá, porque ya no tengo nada más que poner acá. Anaerobio. Ya, porque todos los demás hemos dicho que son, este también no es por un lado, que son aerobios, ¿no? Característica de la nocardia, otro dato que también me pueden dar de la nocardia, es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿No? Porque cada vez que yo veo bacilo, alcohol, ácido resistente, uno piensa en Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Pero la nocardia también es un bacilo ácido alcohol resistente. O sea, ya tienen dos datos, ¿no? Bacteria ramificada, bacilo alcohol resistente, ¿listo? ¿En qué pacientes da? En inmunodeprimidos también, ¿listo? Esto básicamente la transmisión es por vía respiratoria de ambos, ¿ya?
Y la clínica importante, ¿no? La nocardia, como es un paciente inmunodeprimido, lo que genera son abscesos pulmonares, ¿ya? Es el primer absceso, que eso se puede diseminar al cerebro o al riñón. Entonces te pone paciente inmunodeprimido, con absceso pulmonar, con absceso cerebral, que se encuentra en el cultivo, bacilos ramificados, o te ponen que se encuentra un bacilo alcohol resistente, ¿no? Que eso se tiñe con Sir Nielsen, eso es nocardia, ¿ya? Y el tratamiento aquí es cotrimoxazol. Es importante, cotrimoxazol. Ya, después van a saber por qué el cotrimoxazol es una de las pocas enfermedades donde el cotrimoxazol es el tratamiento de elección, ¿ya? Solo en ese y en el neumocistis girovesi que lo vamos a ver en VIH. De ahí en ninguna otra enfermedad es de elección. Es como que obviamente secundario, terciario. ¿Ya? Por eso se los resalto para la vida, porque tal vez no les pregunten eso, ¿ya? Ah, lo que sí me olvidé de decirles es, y el cotrimoxazol, por ejemplo, ¿qué es? Bactericida o bacteriostático. Ya, eso lo agregan en sus apuntes de antibióticos. Con respecto a la mnemotecnia, ¿ya? Los bacteriostáticos son todos los que son clima T. ¿Se acuerdan? Clindamicina, cloranfenicol, linesolid, macrólidos, tetraciclinas, ¿no? Que ahí está la doxi. Todos esos son bacteriostáticos. Los demás, todos los demás, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, todos los demás son bactericidas. ¿Ves? Y ahí con la regla también ya se saben eso. ¿Listo? Ah, es clima T más el cotrimoxazol. Por eso me acordé. ¿Ya? Entonces, todos los que están en el acrónimo clima T más el cotrimoxazol son bacteriostáticos, solo detienen el crecimiento. En cambio, los bactericidas son todos los demás, como les digo, todos los grupos, todos los antibióticos que no sean esos, para que no sean tanta bola. ¿Ya? Entonces, la nocardia, absceso pulmonar, absceso cerebral, bacilo alcohol resistente, ya, ácido alcohol resistente, perdón, y en inmunodeprimidos con este cultivo ramificados, ya filamentosos. El actinomices, ¿no? También es ramificado, es un anaerobio, pero esto generalmente en la clínica, ¿ya? Son abscesos que fistulizan, hacen fístulas, y generalmente ¿a qué nivel? Lo más frecuente, cérvico-facial, ¿ya? A nivel cérvico-facial. Más específico, submandibular, ¿no? Como ven acá. Más frecuente, submandibular. ¿Listo? Esto cuando fistuliza, cuando se rompe, ya genera una secreción amarillenta, ya que en el cultivo se ve como gránulos de azufre. Ya, entonces también esto es característico, ¿no? Lesiones, abscesos cérvico-faciales, hay que pensar en un anaerobio. ¿Quién? Actinomyces israelí. ¿Listo? Tratamiento, penicilina. Penicilina U. ¿Listo? Entonces este es el esquema resumen de todo lo que son bacilos gram positivos. ¿Listo? Si alguien tiene duda, pregunten en el chat. ¿No notó algo, no entendió algo? Lo dice. Veamos las preguntas, ¿no? Dice, ganadero llega a puesto de salud por presentar a nivel de la mano una pápula pruriginosa que evolucionó a una vesícula, ¿no? Ningún otro antecedente de importancia, ¿no? ¿Cuál sería una posible afectación? ¿De qué estamos hablando? De un antrax, ¿no? De un carbunco. Todavía no ha llegado a generarse la característica, porque después de esto, ¿no? Después de esto, ¿qué se va a transformar? En una úlcera necrótica, ¿ya? Pero igual por el antecedente, ¿no? El Corynebacterium diphtheria tiene algo que ver con la ganadería, genera pápulas pruriginosas que evolucionan a vesícula, ¿no? Les dije que generan simplemente lesiones blanco-grisáceas, ¿no? Al igual como se generan las placas en la faringe, así que nada que ver. Clostridium perfringens, vamos a ver, no genera necrosis literal, genera celulitis, piodermitis, vamos a ver eso. Y la nocardia, hemos visto que genera abscesos, pero cerebrales, pulmonares, ¿no? Entonces, nada que ver. Ahí era Bacillus anthracis. Respecto a las infecciones por bacilos gram positivos, marca lo incorrecto, ¿no? Los bacilos productores de esporas son el Clostridium y el Bacillus, he dicho que son los únicos que generan esporas. Por eso le he puesto ese enunciado. La nocardia en su clínica puede generar abscesos pulmonares y cerebrales también.
El actinomyces es un bacilo gram positivo anaerobio ramificado, sí, ¿no? Su característica que es anaerobio, y es uno de los ramificados al igual que la nocardia, ¿no? Y la listeria, al cultivo, presenta conglomerados granulosos en gránulos de azufre, no. ¿Ese quién es? El actinomyces. Paciente con proceso respiratorio agudo, al cultivo se encuentra bacterias en forma de porra, ¿no? Forma de porra, proceso respiratorio, ¿qué debíamos pensar ahí? Difteria, ¿no? Entonces la gente aquí era Corynebacterium difteria. Listo. Continuemos. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que son Clostridium. Ya, los Clostridium los tenemos que dividir por su lugar de acción, ¿no? Primeramente, para hablar de Clostridium de todos, o sea, cosas de datos de micro, acuérdense que tienen forma en palillo de tambor. ¿Ya? No le puedo hacer más zoom, ahí ustedes ven, tienen forma de palillo de tambor, de baquetas. Lo segundo es que acuérdense que son comensales del colon, que ahorita vamos a ver en qué enfermedad, pero también de los genitales femeninos, ¿ya? Pero sobre todo el colon. Y lo otro, que es anaerobio. Por lo tanto, te preguntan, ¿cuáles son los bacilos gram positivos anaerobios? Que serían los Clostridium y el Actinomyces. Y nada más. ¿Listo? Importante, los que tienen forma de palillo de tambor, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el Clostridium perfringens, tenemos el Clostridium difficile y tenemos el Clostridium tetani botulismo, ¿no? ¿Por qué junto a los dos? Porque te van a preguntar que estos dos son los tipos de Clostridium que generan neurotoxinas, ¿ya? ¿Cuáles son las especies de Clostridium que generan neurotoxinas, que generan clínica neurológica? El tetani y el botulismo, ¿ya? Acá lo voy a poner mejor. Eran neurotoxinas, ¿ya? Importante. El Clostridium perfringens puede generar dos enfermedades, dependiendo de la toxina que genere, ¿no? Puede generar una toxina alfa, ¿ya? Toxina alfa, o también una llamada M-toxina, que es la que produce gas, por si les preguntan, la M-toxina es la que produce gas, y ahí generan la famosa gangrena gaseosa, ¿ya? De gas. Pero también puede generar una enterotoxina, ¿no? Entero, ¿de dónde viene enterocito intestinal? Que esto genera la intoxicación alimentaria. ¿Listo? Se puede generar una gangrena gaseosa por la toxina alfa o la M-toxina productora de gas, o puede generar una intoxicación alimentaria por una enterotoxina, ¿no? Generalmente, ¿a qué se asocia? A carne cruda, igual, ¿ya? Con respecto a la clínica, entonces, ¿cómo es la clínica de la gangrena gaseosa? La gangrena gaseosa, como les dije, es horrible. Es esta que están viendo acá. Era lo mismo que una úlcera pues, por antrax, ¿ya? Lo que es gangrena gaseosa hay una celulitis, ¿no? Celulitis más una mionecrosis, ¿no? O sea, hay necrosis del músculo. Y obviamente tiene un dolor intenso, es de rápida evolución, ¿ya? Mal pronóstico, ¿listo? En cambio, la intoxicación alimentaria, al igual que cualquier tipo de intoxicación alimentaria, acuérdense que su periodo de incubación es menor de 12 horas, ¿ya? Y predominan, al igual que la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, ¿se acuerdan que predominaba? Las náuseas y los vómitos, ¿ya? Y es una diarrea acuosa, ¿no? Por lo tanto, si es acuosa, ya saben que no sea antibiótico, por más que sea una bacteria, ¿listo? Por eso acá, en lo que es gangrena gaseosa, acá lo primero que debemos hacer, obviamente, si está necrosado el tejido, ¿qué tenemos que hacer? Debridar, ¿ya? Quitar, obviamente, todo lo que esté necrosado, ¿listo? Y como antibiótico, penicilina, ¿no? Penicilina G, ya que es un gran positivo, o también le podríamos dar clindamicina, ya que posiblemente por la necrosis, por la infección, ya estén creciendo gérmenes anaerobios, muy aparte que también el Clostridium hemos dicho que es anaerobio, ¿ya? Y en la intoxicación alimentaria, solo hidratar, ¿no? No doy antibióticos. ¿Listo? Entonces acá importante, miren las toxinas, toxina alfa, M-toxina de gas, gangrena gaseosa, enterotoxina, fácil intoxicación alimentaria, ¿ya? Y la gangrena gaseosa la clínica, ¿no? Una celulitis con mionecrosis,
para que orienten que están hablando de una gangrena gaseosa. ¿Listo? La intoxicación alimentaria no creo que sea pregunta directa porque hay más datos, porque si a mí me dicen consume carne cruda, ¿no? O mal cocida, infinidad de enfermedades, ¿no? Diferente a como les decía, torta, pasteles, ahí sí, estafilococo aureus, ¿no? Arroz frito, arroz chaufa, bacillus cereus, ¿no? Miel, que vamos a ver ahorita, botulismo. Entonces, hay algunos alimentos, ¿no? O leche no pasteurizada, que ahorita vamos a ver en Bruselas, que sí son directos, bueno, lo de Bruselas no, pues, ¿no? Solo hablando de intoxicaciones alimentarias, que son característicos, ¿no? Y se los digo, se los repito. Pasteles, tortas, estafilococo aureus, que ya lo vimos, y arroz frito, arroz chaufa, ¿no? O que tengan que ser el chifa y ha comenzado con una diarrea acuosa, eso es Bacillus cereus. ¿Listo? Ya, el Clostridium difficile, lo más importante que tienen que saber es el antecedente, ¿ya? Del uso de antibióticos. Listo, ese es el gran dato que te tienen que dar para yo pensar en una infección por Clostridium difficile. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Doy mucho antibiótico al paciente y ¿qué hago? Destruyo su flora normal, la flora digestiva. Entonces, cuando se destruye la flora digestiva, ¿qué pasa? El Clostridium difficile, que era difícil de crecer, comienza a proliferar. ¿Listo? Y genera sus toxinas, que es la toxina A y la toxina B. ¿Ya? Entonces, el Clostridium difficile, lo característico es que sea una diarrea acuosa, ¿ya? Que evoluciona a una diarrea disentérica. ¿Ya? Porque obviamente está haciendo una afectación del colon, ¿no? Por eso las complicaciones pueden generar un megacolon, ¿ya? O en los peores casos puede haber una perforación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Qué es esto? Que parecen membranas, ¿no? Por eso se llama colitis pseudomembranosa, ¿no? Resumen, paciente que ha tomado muchos antibióticos, hospitalarios sobre todo, en el hospital, que comienza con diarrea disentérica, ¿qué vamos a pensar? Colitis pseudomembranosa debido a Clostridium difficile, ¿ya? El tratamiento, acuérdense que es retirar el antibiótico, ¿ya? El que más riesgo relativo tienes, que se ha asociado más, es la clindamicina, por si acaso. Ya, pero obviamente cualquier antibiótico que me baje sobre todo que actúe contra anaerobios o gram negativos y me baje la flora digestiva, va a hacer que mueran esas bacterias y prolifere el difícil, ¿no? Y el tratamiento antibiótico es banco, pero vía oral, ¿ya? Ahí es una diferencia que siempre van a tener que recordar, porque la vancomicina, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Se daba por vía endovenosa, ¿no? Por eso se eliminaba 100% a nivel renal. Pero en este caso, ¿no? Como va a estar vía digestiva, ¿no? Es mejor porque la afectación que tenemos es en la parte digestiva, en el colon. Entonces ahí mismo se absorbe el antibiótico y genera una mejor acción. ¿Listo? Entonces, puntual, colitis pseudomembranosa, antecedentes de antibióticos, Clostridium difficile, ¿ya? Ahora, los Clostridium, tetani, botulismo, como les dije, les van a preguntar, son los que producen neurotoxinas, ¿no? Entonces, una enfermedad es el tétano y otra enfermedad es el botulismo, ¿ya? El tétano, sencillo, es el que produce la risa sardónica, ¿no? Y en casos más graves, el opistótonos, ¿no? ¿Qué es esto acá? ¿Listo? Y el botulismo, si quiero que sepan, y fisiología, es un paciente que comienza con una gastroenteritis, ¿ya? Porque acá está asociado al consumo de miel, ¿ya? Niños que te digan que consumen miel, que comienza con una diarrea y después clínica neurológica, piensen en botulismo, ¿ya? Es una gastroenteritis que evoluciona a lo que es un síndrome anticolinérgico, que ahorita vamos a hablar, un síndrome anticolinérgico y una parálisis descendente simétrica, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de una parálisis descendente asimétrica, eso es miastenia gravis, que también habíamos hablado en un momento de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el botulismo? Y una vez más se los pongo acá y les preguntan mucho, ¿ya? Acuérdense, tenemos la neurona presináptica y tenemos la neurona postsináptica, ¿no? Dentro de la neurona presináptica, hablando del sistema colinérgico, acuérdense que tenemos vesículas que dentro tienen la acetilcolina, ¿no? Se abre el canal de calcio acá y cuando entra el calcio,
eso hace que se despolarice la neurona presináptica y se rompan estas vesículas y se libere acetilcolina al espacio presináptico y vaya a su receptor y genere la acción, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos dicho que cuando se bloquea este receptor de acetilcolina, esto es la miastenia gravis. Cuando se bloquea este receptor de calcio, o sea, que no, hace que no entre calcio, por lo tanto nunca se rompen las vesículas, eso es la enfermedad de Lambert-Eaton. Y cuando no se puede romper la vesícula, porque hay algo que lo bloquea aquí, eso estamos hablando del botulismo. Del botulismo. Y es por eso que muchos tratamientos actualmente uno utiliza toxina botulínica, ¿no? ¿En qué enfermedades yo utilizaría toxina botulínica? En enfermedades donde hay mucha clínica o hay un aumento de acetilcolina. Por ejemplo, la vejiga neurogénica, cuando lo vean en urología, uno de los tratamientos es toxina botulínica, porque ahí hay mucha acetilcolina, entonces nosotros damos toxina botulínica para bloquear esa vesícula y no se libere acetilcolina. ¿Ya? Y en cualquier enfermedad que ustedes vean que aumenta la acetilcolina, van a ver que uno de los tratamientos es toxina botulínica. Solo que nunca es de elección, pues, ¿no? Siempre ya es como la segunda o la tercera instancia. Pero para que vean la importancia, ¿listo? Entonces el botulismo se asocia a ingesta de miel, genera clínica anticolinérgica, ¿no? O sea, porque no se está liberando la acetilcolina, por lo tanto generaría lo que es más que todo clínica simpática, o sea, midriasis, por ejemplo, midriasis, boca seca, ¿no? Eso ya lo tienen que saber de diferenciar entre simpático y parasimpático, que ya hablamos, ¿no? Bueno, y con respecto al manejo, en lo que es tétano, vamos a utilizar lo que es la inmunoglobulina tetánica y se le puede agregar penicilina, ¿no? Y en lo que es el botulismo sí tiene una rápida evolución que llega a comprender hasta los músculos respiratorios, ¿no? Entonces acá simplemente es soporte ventilatorio y se puede dar una antitoxina, pero antibiótico no, ¿ya? Listo, entonces puntual, botulismo, tetani, neurotóxicos, ¿ya? Generan neurotoxinas. El botulismo es importante que se sepan no solo lo que he explicado del botulismo, sino todo lo que he explicado de lo que es la placa motora prácticamente, ¿ya? Por eso estos son enfermedades de placa motora, que lo van a ver en neuro. Lambert-Eaton, miastenia gravis y botulismo. ¿Cuál es la diferencia? También, que se dan cuenta que en el botulismo y el Lambert-Eaton no se libera acetilcolina, ¿no? Es una enfermedad de placa motora sin clínica autonómica. En cambio, la miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis se está bloqueando el receptor, pero estamos hablando del receptor del músculo. Pero la acetilcolina sí se ha liberado, entonces se dispara a otros lados. Entonces este sí genera clínica de automatismo. ¿Ven? Todo con fisiología. Ya. Entonces dice, con respecto al Clostridium marca lo incorrecto, ¿no? Muchos de ellos son comensales en el intestino grueso, sí, hemos dicho en el colon, el Clostridium difficile. La colitis pseudomembranosa se genera debido al uso indiscriminado de antibióticos en un paciente hospitalizado, generalmente sí en los hospitalizados, pero también podría pasar a alguien que tome muchos antibióticos en su casa, ¿no? No sabemos. El antibiótico de elección para una gastroenteritis por Clostridium perfringens, al ser un anaerobio, es la clinda, ¿no? Ahí los quise confundir porque no se da antibióticos. La clinda es bueno para anaerobios, pero no se da antibióticos. Y la toxina botulínica genera un síndrome anticolinérgico, sí, ¿no? Ay, perdón, sí, porque no se libera la acetilcolina. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo está quedando claro? Acuérdense, forma de palillo de tambor, en general, ¿no? Los Clostridium y anaerobios. ¿Ya? Continuemos. Ya, Brucela. Ya, Brucela también, datos puntuales sobre lo que es de micro, porque ya después ustedes van a ver qué se pide, ¿no? Como screening, la rosa de Bengala, si es mejor un mielocultivo, un hemocultivo, esos son otros temas, ¿ya? Pero lo que es Brucela, acuérdense que existen 6 tipos de Brucela, pero ustedes tienen que saber cuáles son las Brucelas que afectan al hombre, ¿no? Porque recordemos que la brucelosis, ¿ya? La brucelosis es la zoonosis
más frecuente. ¿Qué es una zoonosis? Una enfermedad transmitida por animales. Entonces es la zoonosis más frecuente a nivel mundial. Brucelosis también tiene otros nombres, por si acaso, ¿no? Se llama la fiebre de Malta, la fiebre mediterránea, ¿ya? La fiebre ondulante, ¿no? Y esto sí es importante. Sobre todo estas dos, fiebre de Malta, que sepan que también es brucelosis, y la fiebre ondulante, porque en sí el patrón que hace de fiebre, te pueden poner paciente que llega con fiebre ondulante, ¿no? Dolor a nivel de las articulaciones, que ahorita vamos a ver, pensar en brucelosis, ¿ya? Te dicen fiebre continua, ¿no? Todo el día no baja esa fiebre, como 3 4 5 días, piensen en lo que es fiebre tifoidea, ¿ya? Te dicen fiebre ondulante, de tipo ondulante, patrón ondulante, por eso es importante graficar ahí en esto de enfermería. Ahí hay que pensar en brucelosis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de brucela? Ya existe lo que es la brucela melitensis, ¿ya? Que este es el tipo de brucela más frecuente, recuerden. ¿Cuál es la brucela más frecuente? La brucela melitensis. ¿De quién es característico esto? De los rumiantes, ¿ya? Lo que más se asocia. Luego tenemos la brucela suis, ¿ya? Que ese es el que está asociado a qué animal? Al cerdo. Luego está la brucela abortus, que sí, como su nombre lo dice, también puede generar abortos en las gestantes, ¿ya? Que esto es de los bovinos, ¿listo? Y luego tenemos la brucela canis, ¿no? Que eso sí está fácil, can, de los perros. Entonces, esas cuatro brucelas, la melitensis, que es la más frecuente de todas, la suis, que es del cerdo, la abortus, que es de los bovinos, y la canis, que es de los perros, son los que pueden infectar al hombre, ¿no? Los otros, que ahí les puse en las alternativas, sería la brucela ovis, ¿ya? Que este es de la oveja, ¿listo? Y la brucela neotomae, que es de roedores, ¿ya? Pero esos no infectan al hombre, así que son brucelas, para que sepan ahí que existen, ¿ya? Entonces, acuérdense, la brucelosis, fiebre de Malta, la fiebre ondulante, es la zoonosis más frecuente. Características de la bacteria, ¿se acuerdan que dijimos que era una bacteria intracelular? Por lo tanto, dentro del esquema antibiótico deberíamos dar un antibiótico que se absorbe bien de manera liposoluble. ¿Se acuerdan que les dije tres, no? Estaban los macrólidos, ¿no? Que lo usamos para bacterias atípicas. Estaban las tetraciclinas, ¿no? Y que ese es el que nosotros vamos a usar ahora, porque se dan dos antibióticos, y bueno, están las quinolonas, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, es una bacteria intracelular, inmóvil, ¿ya? Y un dato más de micro, es el gram negativo. Ah, porque acá ya estamos hablando de gram negativos, ¿ah? Aquí acabamos con Clostridium, acabamos todo lo que era gram positivos, ¿ya? Es el gram negativo más pequeño, ¿ya? Entonces, clínica característica que tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque como les digo, las preguntas de PRO es ver el dato y te pueden preguntar cuál es la bacteria, nada más. ¿Listo? Entonces puede haber un curso agudo, que este es el que les van a preguntar, puede haber un curso subagudo o puede haber un curso crónico, ¿no? Agudo es aquel que se da en menos de 8 semanas, que acá viene la famosa sacroileitis, ¿no? Dolor a nivel de las caderas, ya, dolor a nivel de las caderas. Y el crónico es aquel que dura más de un año. Y cuando hablamos de crónico es que el paciente hace focalización, ¿no? Pero esto no es focalización como lo que hablamos en neuro, ¿no? Con respecto a un territorio cerebral, no. Sino hablamos de focalización porque esa brucela va, por ejemplo, al cerebro y focaliza ahí, ¿no? Va al corazón y focaliza ahí. Va al ojo y genera clínica ahí, ¿no? O sea, son como una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, si te preguntan cuál es el tipo más frecuente de focalización, es la osteoarticular. Ya los huesos. La brucela ataca mucho a lo que son los huesos. Y por eso se generan espondilitis, ¿ya? Que tienen su imagen característica en la radiografía. O sea, brucela, como les digo, es amplio, ¿ya? Pero en lo que es respecto a micro, hasta ahí es lo que tienen que saber. ¿Listo? Y obviamente la forma de transmitirse, nunca olviden que es por ingesta de leche o productos no pasteurizados, ¿no? No pasteurizados. O menos frecuente, contacto, ¿no? Con los animales,
¿ya? Pero lo más frecuente es que te pongan con no pasteurizados. Entonces te dicen, paciente que toma leche de cabra, ¿no? Porque ya para que no sea tan fácil, no te ponen no pasteurizado. Con dolor a nivel de las caderas, ¿no? ¿Qué es brucelosis? Ya son los datos puntuales para nosotros pensar en brucelosis y sepan que es una bacteria intracelular. Por eso es difícil de destruir. Las que son intracelulares, que se meten, se esconden, son difíciles. Por eso estos pacientes, por ejemplo, su tratamiento de elección es doxy, ¿no? Que pasa bien las células, más rifampicina. ¿Y cuánto tiempo le damos eso? Por 6 semanas. Por eso yo les dije que era importante saberse el efecto adverso de la doxy, que lo más frecuente era diarreas, ¿no? Diarrea, dispepsia, es lo más frecuente en los pacientes que toman doxy. ¿Listo? Ah, otro dato de antibióticos que no les puse, que eso les va a ayudar mucho cuando vean ya infecto, ¿no? Con respecto a antibióticos en niños, ¿no? Es que la doxy y el cipro, bueno, mejor vamos a ver las tetraciclinas, ¿no? Ahí está la doxy. Y las quinolonas, ¿ya? No se da en, o sea, no se da en niños, pero vamos a poner no se da en menores de 14 años. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas, ¿ya? Disminuyen la dentición, ¿no? Que se forme esmalte en los niños. Y las quinolonas, ¿no? Como el ciprofloxacino, el levofloxacino, detienen el crecimiento epificiario, ¿ya? Que el epífisis, ¿se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de anomalías de la hormona de crecimiento? Dijimos que es lo que hace que crezca el hueso, ¿no? Por eso que antes de que se cierre el cartílago epificiario, nosotros no decíamos acromegalia, ¿no? Ahí se llamaba gigantismo. Y cuando se daba el exceso de hormona de crecimiento después del cierre del cartílago epificiario, ahí sí hablábamos de acromegalia porque los huesos ya solo se crecían a lo ancho, ¿no? En cambio, si es antes del cierre del cartílago epificiario, esos niños, si tienen un montón de hormona de crecimiento, van a crecer a lo largo, pues, ¿no? Por eso se llama gigantismo. Entonces siempre recuerden eso, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, en las guías van a ver en la norma técnica, en niños, ¿no? Ya no sea doxirrifa, sea cotrirrifa, pero ya saben por qué. Porque a los niños no se les da doxi. ¿Listo? Pero eso, o sea, a lo que voy es que quiero que sepan el dato de antibióticos. Importante. ¿Listo? Ya, entonces acá la pregunta era, ¿no? Paciente consumidor de queso de cabra, presenta fiebre persistente, diaforesis, sacroileitis, o te pueden poner dolor de cabeza, y hepatosplenomegalia, ¿no? ¿Cuál no estaría sospechando? O sea, ¿cuál no infecta al hombre? La brucela ovis, ¿no? El más frecuente es el melitensis. ¿Listo? Ya. A ver qué sí, úlcera. Ya. Vamos a dar un break, chicos. Un break solo de 5 minutos para que puedan descansar un poco. Porque ahora vamos a ver todo lo que queda de bacilos gram negativos, que son enterobacterias. De ahí, bueno, esto que es rápido, de diagnóstico diferencial de úlcera genital. Y lo que es bartonelas y espiroquetas, ¿ya? Así que un break de 5 minutos, chicos.
Ya, chicos, vamos a continuar. Ya, ahora vamos a hablar de esto que, como les digo, hay que ser lo más puntual posibles. Obviamente en la parte de Pseudomonas y E. coli sí hay un poquito más de espacio porque sí hay cosas puntuales que se deben saber de estas bacterias, ya que son muy preguntadas. Entonces comenzamos con la Pseudomonas, ¿no? Ya habíamos hablado de la Pseudomonas, lo importante de saber qué antibióticos actúan contra la Pseudomonas. Entonces el primer dato importante es que en el cultivo, ¿no? Da esta coloración característica, ¿no? Que es un pigmento azul verdoso. Ya cuando ustedes ven laboratorio también depende, ¿no? Porque hay dos tipos de toxinas que ya puede hacer que sea azul verdoso o azul amarillento, ¿no? Pero eso ya es como que ya más de laboratorio, ¿no? Pero en general siempre les van a poner que es un pigmento de tipo azul verdoso, ¿listo? La toxina tiene distintos tipos de toxina, la pseudomona, ¿ya? Pero la más potente es la exotoxina A, ¿listo? ¿Qué debemos saber en general de la pseudomona? Es un germen oportunista, ¿no? O sea, no le da a cualquiera, sino en pacientes inmunodeprimidos. ¿Listo? O sea, la mayoría de infecciones que se dan por pseudomona hay que pensar que son en pacientes intrahospitalarios, ¿no? Infecciones nosocomiales. Entonces se debe saber cuáles son las enfermedades, ¿no? Que puede causar la pseudomona, ¿ya? Uno, el ectima gangrenoso, ¿ya? Ahí les voy a poner, es la causa más frecuente de ectima gangrenoso. O sea, les preguntan, ¿cuál es el agente etiológico de un ectima gangrenoso? Pseudomonas, ¿ya? ¿Cuál es el agente más frecuente de una otitis externa? Pero no estamos hablando de una otitis externa aguda, porque las otitis externas agudas generalmente son por estafilococo aureus, ¿no? Lo que siempre hemos hablado de la piel, ¿no? Que siempre hay que asociarlo a estafilococo aureus, igual, ¿no? Si a ti te dicen otitis externa aguda, que tiene ahí lesiones, algunas vesículas, eso es aureus. Pero si yo te digo otitis externa maligna, o también otra que se llama del nadador o difusa, esa es por pseudomonas, ¿no? Es un tipo de otitis que está negro, está necrosado, parece, muerto ahí, el tejido, ¿ya? Eso también es por pseudomonas. Y lo otro que obviamente también puede generar es hitos recurrentes, ¿no? Pero que no es la causa más frecuente, pero hay que pensar, la neumonía intrahospitalaria, que esto yo sí lo voy a poner como la causa más frecuente, ¿no? Porque siempre les he dicho que la causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria son bacilos gram negativos, ¿no? Que este es un bacilo gram negativo, y a la cabeza pseudomonas, ¿no? Y lo otro que tenemos que pensar en neumonía intrahospitalaria que era estafilococo aureus metil resistente. Por eso les dije que damos meropenem, ¿no? Que cubre pseudomonas, con vancomicina, que cubre estafilococos metil resistentes, ¿no? Y también obviamente puede generar rápidamente bacteriemia y sepsis, ¿no? Pero eso es obviamente ya como diseminación. Las enfermedades que siempre deben de acordarse que genera la pseudomona, ectima gangrenoso y otitis externa maligna y del nadador o difusa. ¿Listo? Miren los datos puntuales sobre pseudomonas para ver en qué escenario lo podemos ver. ¿Listo? Lecherichia coli, ya, Lecherichia coli es algo muy preguntado, ¿no? Es el comensal más frecuente intestinal, ¿no? Es un tipo de enterobacteria, ¿no? La pseudomona no era una enterobacteria, recuerden, ¿ya? Es el comensal más frecuente de la flora intestinal, ¿no? Y es la causa más frecuente de ¿qué? Es la causa más frecuente de infección del tracto urinario, ¿no? Si me dice causa más frecuente de hito en las mujeres, E. coli. Es la causa más frecuente de una gastroenteritis, ¿no? Una diarrea de tipo acuosa, ¿ya? Obviamente en la etapa adulta, ¿no? Porque si hablamos en niños, acuérdense que es el rotavirus, ¿ya? Entonces, es la causa más frecuente de diarrea acuosa en el adulto, ¿listo? Es la causa más frecuente también de infecciones neonatales. Entonces, si a ti te dicen infecciones neonatales, las causas más frecuentes el estreptococo beta hemolítico del grupo B, el estreptococo galactiae y también el E. coli, ¿ya? Son los dos gérmenes más frecuentes, ¿listo? Pero el E. coli se divide, tiene distintos tipos, ya vamos a ver serotipos,
ya que es importante diferenciarlos de esta manera para que nunca se equivoquen, ¿ya? Tenemos al E. coli, ¿no? E. coli enterotoxigénico, por eso ET, enterotoxigénico, ¿ya? Tenemos al E. coli EP, ¿no? Que es EP enteropatógeno. Tenemos al E. coli EA, ¿ya? Enteroagregativo. Tenemos al coli EI enteroinvasivo. Y tenemos al E. coli EH, ¿no? Que es enterohemorrágico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se los pongo así para que nunca se olviden? Porque los tres primeros actúan a nivel del intestino delgado. Por lo tanto, si generan diarrea, es de tipo acuosa. Acuérdense que cuando un germen, que vamos a ver igual en parásito, por ejemplo, si afecta el colon, genera diarrea disentérica. Que se lesiona el colon, genera diarrea disentérica. Pero si es una lesión a nivel del intestino delgado, es simplemente diarrea acuosa. ¿Listo? En cambio, estos últimos dos sí actúan en el intestino grueso, ¿no? En el colon, y generan diarrea disentérica. ¿Ya? Entonces, para que sepan, ¿no? Diferenciar cuáles pueden generar diarrea acuosa y cuáles disentéricas. Ahora, el etoxigénico, enterotoxigénico, este es la causa más frecuente de gastroenteritis, ¿no? O sea, lo que hablamos acá. O sea, el causante de lo que decimos de diarrea acuosa más frecuente en el adulto es por la enterotoxigénica. Es la causa más frecuente de diarrea del viajero también. Que te digan que una persona va a un lugar y vuelve con diarrea, piensen en E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero. Y la más grave es o sea, siempre, ¿no? La más arriba es algo bueno, lo más frecuente, o sea, no es bueno, pues nadie se quiere enfermar, pero es lo más frecuente hablando de una diarrea acuosa, ¿no? En cambio, la enterohemorrágica, acuérdense que hay un tipo que se llama O157H7, y esta es la que está asociada al SHU en los niños, al síndrome urémico hemolítico, ¿no? Porque este tipo de E. coli enterohemorrágica produce la toxina Shiga, ¿ya? Eso es lo que muchos se confunden, ¿no? Porque cuando dicen toxina Shiga, solo relacionan a Shigella, ¿no? Pero el E. coli enterohemorrágico, ¿no? Este tipo, O157H7, genera una toxina Shiga, que es lo que puede generar el SHU, ¿no? Entonces, y es en sí, más que la Shigella, ese es el tipo de bacteria más relacionado al síndrome urémico hemolítico. Entonces, esos niñitos en pediatría es característico que tengan una diarrea disentérica y que al cabo de 2 semanas comienzan a tener insuficiencia renal aguda, comienzan a tener petequias, ¿no? Porque la triada de SHU es plaquetopenia, insuficiencia renal aguda, o sea, plaquetopenia, trombocitopenia, insuficiencia renal aguda y, me he olvidado la otra, plaquetopenia, a ver, déjame buscar. A veces me vienen lapsus que me olvido, pero se lo voy a poner. Ah, y anemia hemolítica. Anemia hemolítica microangiopática, ¿ya? Me acuerdo porque a nivel del riñón, esos glóbulos rojos están pasando y están obviamente defectuosos y comienzan a romperse, ¿ya? Entonces eso es característica, o sea, ahorita no tienen que saber eso, ¿no? Pero lo que tienen que saber es ese antecedente, ¿no? Un niño que de la nada genera insuficiencia renal aguda y antes tuvo diarrea disentérica, es por esto, ¿no? Por una E. coli enterohemorrágica, que es la grave, o también podría ser por una Shigella, que es la Shigella disenterial, ¿ya? Listo, entonces, datos puntuales de E. coli, ya no se van a olvidar. Obviamente acuérdense que las que son hemorrágicas es las que suenan feo, ¿no? Enteroinvasivas, enterohemorrágicas, ¿no? En cambio las otras enterotoxigénica, agregativa, ¿no? Simplemente ahí. Por si acaso, por ahí la patógena es simplemente una patología, ¿no? Simplemente intestino delgado igual. Ya. Luego tenemos a la Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Acá, todos estos datos puntuales. Neumonía en paciente alcohólico, ¿ya? Antecedente de una neumonía en paciente alcohólico, esto genera la famosa neumonía pesada.
ya generan una neumonía pesada y te pueden pues, poner abombamiento de la cisura a nivel superior, ¿no? Del lóbulo superior hay un abombamiento de la cisura. Y también te pueden poner una tos con jalea de grosela, ¿ya? Si a ti te dicen heces en jalea de grosela, eso es invaginación intestinal. Si te dicen tos en jalea de grosela, es neumonía por Klebsiella pneumoniae. ¿Listo? Acá me olvidé, ¿no? Antibióticos, ¿no? Es un bacilo gram negativo, pues le pueden dar su carbapenem, le pueden dar su fluoroquinolona, le pueden dar su cefalosporina de cuarta, ¿no? O sea, amplio espectro porque, como les digo, es grave, ¿no? Acá igual, en sí, ¿pero qué le darían? ¿No? No hay un esquema en sí de elección, porque bueno, depende también de qué infección estamos hablando, ¿no? Si hablamos de diarrea acuosa, ya saben, no se da tratamiento, simplemente hidratación. Pero si obviamente estamos hablando de una ITU, que acuérdense que la E. coli es la causa más frecuente, por eso les he puesto de ITU, podemos usar pues todo lo que cubra gram negativos, ¿no? Cipro, cotrimoxazol, quinolonas, ¿no? Entonces por eso ya saben la importancia de saber el espectro de antibióticos. Obviamente para E. coli, ¿para qué le voy a dar amoxicilina? No me va a servir para nada, ¿no? Porque E. coli es gram negativo, ¿listo? O una cefazolina, ¿no? Nada que ver, no lo va a matar, ¿ya? Proteus. ¿Qué tenemos que saber Proteus? El Proteus es una bacteria que produce ureasa, ¿ya? Las dos bacterias que producen ureasa es el Proteus, acá también para que lo sepan, el Helicobacter pylori, ¿no? Pero que el Helicobacter pylori ya lo hablamos en las clases de gastro, ¿ya? Entonces, este es otro que produce ureasa. Entonces, te dicen, ureasa a nivel gástrico, Helicobacter pylori. Ureasa a nivel renal, Proteus mirabali, ¿ya? Porque estos pacientes con Proteus generan ITU, ¿no? Sobre todo en mujeres, pero por cálculos de estrubita, ¿ya? Los cálculos de estrubita, que también se llaman cálculos de fosfato amónico magnésico, ¿ya? Pero les van a poner estrubita, ¿ya? Cálculos característicamente de estrubita que tienen forma de tapa de ataúd o forma coraliforme. Entonces, esto es puntual. Te ponen paciente con ITU o paciente que se le encuentra cálculos de estrubita. ¿A qué bacteria está asociada? Proteus mirabilis, ¿ya? O que te ponen en el examen microscópico, se ven cálculos en forma de ataúd o en forma de astas de venado, que es lo coraliforme, en forma de coral, Proteus mirabilis. ¿Listo? Vamos acá a hablar un poco de Shigella, ¿ya? La Shigella, hay especies. ¿Quién tenemos? La más frecuente primero. ¿Cuál es la más frecuente? La Flexneri, ¿ya? Ese es el tipo de Shigella más frecuente. ¿Cuál es la más grave? La Dysenteriae, ¿no? Que esta también produce la toxina Shiga. O sea, esta también puede generar Shu en el niño, pero es la segunda. La más frecuente es la E. coli enterohemorrágica, ¿ya? Entonces, esta es la más grave, la Dysenteriae. Y lo otro tenemos la Shigella body y la Shigella sonei, que estas son las más leves. ¿Cuál es el dato de Shigella que siempre deben saber? Es la causa más frecuente de diarrea disentérica en los mayores de 5 años. Por eso, a ti te llega consulta, paciente con diarrea disentérica, por eso es importante preguntar, ¿tiene moco, tiene sangre? ¿No? Y adulto, lo tratas porque es Shigella y la Shigella siempre se trata. ¿Listo? ¿Con qué lo tratamos? ¿Qué antibiótico? Cipro. Ciprofloxacin, que cubre gram negativo. ¿Ya? Entonces nunca olviden eso. En cambio, el otro lado, vamos acá abajito, el Campylobacter jejuni, ya el Campylobacter jejuni es el que está asociado al contacto o a la ingesta de aves de corral, ¿ya? Aves de corral, palomas, ¿no? Y esta es la causa más frecuente de diarrea disentérica en menores de 5 años, ¿ya? Obviamente el antecedente es importante. Si a mí me dicen un niño de 10 años, pero que cría aves de corral y tiene diarrea disentérica, no voy a marcar Shigella. Ahí igual marco Campylobacter. Pero si no me dicen ningún dato, solo me dicen que es un niño de 3 años que tiene diarrea disentérica y no me dicen nada más, por epidemiología, ahí marco Campylobacter jejuni. Pero ese es el dato clave, pues, ¿no? Contacto con aves de corral. ¿Te ponen eso, Campylobacter? ¿Ya?
¿Qué antibióticos damos acá? Como generalmente es en niños, macrólidos. Siempre pones en niños, son mejores los macrólidos. ¿Listo? Y ahora sí vamos a uno un poquito pesado nuevamente, que es la salmonela, ¿ya? Pero vamos a resumirlo, ¿no? La salmonela ustedes tienen que saber que hay dos tipos. Las no TIFI, ¿no? Las no tipificables, y lo que es la TIFI y paratifi, ¿ya? Listo. ¿Qué hacen las no TIFI? La famosa salmonelosis, eso se llama salmonelosis. ¿Qué es la salmonellosis? Una gastroenteritis acuosa, ¿no? ¿A qué se relaciona esto? Porque siempre te dicen al consumo de mayonesa, de huevo pasado, no huevo malogrado. Eso es salmonela. ¿Se trata? Si es una diarrea acuosa, no se trata. O sea, ¿por qué están más allá de la resistencia antibiótica? ¿Ya? Que ustedes puedan pensar que uno, yo siempre digo, no sean antibióticos si es un virus, porque vas a generar resistencia a antibióticos. Más allá de eso, en los cuadros diarreicos, si tú das antibióticos cuando no amerita, ¿qué es lo que vas a hacer? Puedes destruir la flora bacteriana y puedes hacer que el inúculo de ese germen crezca más todavía. Entonces, en vez de ayudarlo, lo estás empeorando, ¿ya? Entonces, solo en las diarreas disentéricas ustedes dan antibiótico, ¿ya? O sea, en sí, solo se da a las diarreas que son por Shigella, ¿no? Pero tú no vas a pedir un coprocultivo y te vas a esperar por una semana que te llegue tu resultado de Shigella. Ves diarrea disentérica y como la causa más frecuente es la Shigella, lo tratas con cipro, ¿ya? Entonces, siempre tengan ese dato muy en cuenta, ¿ya? Porque son cosas que, que van a ver comúnmente en la posta, ¿no? Cuando hagan su serum, cuando sean médico general, ¿ya? Ya, y la salmonela tifi y paratifi es la que produce la famosa fiebre tifoidea. O sea, las salmonelas tipificables son las que producen la fiebre tifoidea, que como les dije, el dato que te van a poner es una continua, fiebre continua, o también te pueden poner fiebre en picos, ¿ya? Entonces, eso es un proceso agudo, ¿no? Que ya en la enfermedad también hay muchas cosas para hablar, ¿no? Hay clínica en la primera semana, en la segunda semana, la tercera semana es la de las complicaciones, etcétera, ¿no? Pero una pregunta que te pueden hacer de micro es, ¿dónde, qué es el portador crónico? El portador crónico, para que sepan, es aquel paciente que elimina la salmonela, ¿ya? Por la orina o por las heces por más de un año. ¿Ya? O sea, que te digan que en el coprocultivo y en el urocultivo está eliminando de salmonela ya más de un año. ¿Listo? ¿Y dónde se queda ahí? ¿Dónde se esconde la salmonela? En la vesícula biliar. ¿Ya? Por eso también, que muchas veces se asocia a las infecciones de salmonela a que puedan generar, por ejemplo, vesícula esclerotrófica, vesícula de porcelana, que son tipos de vesícula que van a ver en cirugía que que se tienen que sacar porque pueden desarrollar cáncer, ¿ya? Entonces nunca olviden eso, ¿dónde se queda? En la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, obviamente solo tratamos al portador crónico y al paciente con fiebre tifoidea. ¿Con qué? Con cipro, ¿no? Ya, si ustedes se olvidan, acuérdense que las ELA, Salmonella, Shigella, cipro, ¿ya? Pero no se deberían acordar así, pero igual. Ya, la Yersinia. La Yersinia tenemos diferentes tipos de Yersinia, ¿ya? Las importantes. La Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosa. Ya, las más frecuentes que generan clínica. El reservorio, ¿no? ¿A qué se asocia? Roedores, ¿no? El vector, o sea, ¿quién me transporta la enfermedad? Es la pulga de la rata, ¿no? ¿Cómo se llama esa pulga? Xenopsila chopis. Ya, esto también lo deberían saber por ahí debe ser pregunta de parásito también de la última unidad que han llevado, pero no es importante, pues, ¿no? O sea, obviamente también, ustedes saben que el EPRO está dividido por sus cursos con respecto a los créditos, ¿no? Entonces, las preguntas también de los exámenes, es con respecto a las enfermedades más frecuentes, pues. O sea, no se van a poner a estudiar en parásitos rickettsias, no sé, pues, enfermedades por isosporas, o sea, no, pues tienen que aprender Yardia, Entamoeba, quiénes hacen el ciclo del Lofer, o sea, cosas importantes, ¿me entienden? Y eso es, bueno, más a lo que va orientada la clase, ¿ya?
Pero bueno, entonces la Yersinia puede ser transportada, ¿no? Por la pulga. Eso sí, al menos deben saber, ¿no? La pulga, roedores. Y lo más frecuente es la Yersinia pestis, ¿no? Que genera la peste bubónica, ¿ya? Que es la manifestación clínica de la Yersinia más frecuente, ¿no? Que es un bubón, ¿no? Un bubón inguinal con aumento de ganglios. ¿Listo? Esos pacientes que les damos, doxi. ¿Listo? Ya. La cólera, el vibrio cholerae, ¿no? ¿Qué deben saber? Que el tipo, el serotipo de vibrio, depende del antígeno O, ¿ya? Y el que te van a preguntar cuál es el principal, el O1, ¿ya? El O1 es el antígeno principal, ¿listo? ¿Qué más? La toxina. ¿A nivel de dónde actúa la toxina? A nivel del gangliósido GM1, ¿ya? Eso hace que aumente el AMP cíclico y eso hace que genere que se elimine sodio y cloro por la orina, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que acordar? Gangliósido GM1, ¿ya? Potasio, sodio, cloro, y por eso estos pacientes tienen una diarrea profusa, tienen una diarrea acuosa, característicamente ¿en qué? En agua de arroz. Eso te preguntan. ¿Quién genera la diarrea acuosa en agua de arroz? Ese es el vibrio cholerae, ¿ya? Y el manejo, ya esos pacientes los tenían con doble vía, ¿no? Porque hubo una pandemia por cólera, es hidratar y si te preguntan el antibiótico, doxiciclina. Pero el antibiótico no es para matar a la bacteria, ¿ya? Es para prevenir el contagio, ¿ya? También no olviden ese dato. Al final lo que tienes que hacer es que se resolucione. Ah, y también que te digan que obviamente la enfermedad tiene una evolución rápida, ¿no? O sea, en menos de 24 horas ya podrías estar en shock hemorrágico, ¿no? Por la diarrea. ¿Listo? Y terminamos con el Haemophilus, ¿no? El Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza puede tener, hay dos tipos, los no capsulados, o también llamados no tipificables, ¿ya? Y los capsulados, o también llamados tipificables, ¿no? Acuérdense que esto es una pregunta también de médico que les pueden hacer. ¿Cuál es la propiedad de la cápsula? ¿No? Que una bacteria tenga cápsula. Que la cápsula hace que las bacterias sean resistentes a la fagocitosis, ¿no? ¿Qué es la fagocitosis? Cuando viene neutrófilo en la sangre, cuando viene el macrófago en el tejido y se come a una bacteria, a un virus, etcétera, ¿no? Entonces, que una bacteria tenga cápsula, acuérdense que inhibe la fagocitosis. Por ende, por lógica, los que son no capsulados son leves, pues, ¿no? Son generalmente bacterias comensales que, como les decía, genera las tres enfermedades, ¿no? Que hacía un neumococo. Igual, neumonía, otitis media aguda y sinusitis, ¿se acuerdan? Por eso que en estas tres enfermedades siempre acuérdense, la causa más frecuente, neumococo, ¿no? Obviamente estamos hablando en general, ¿no? No estamos especificando algo porque en neumonía hay N causas. Dependiendo del factor de riesgo, hemos hablado de alcohólicos para hablar de Klebsiella, pero estamos hablando en general, si solo me dicen causa más frecuente de neumonía, neumococo, ¿no? Al segundo está el Haemophilus influenza, de los tres, ¿ah? Tanto de otitis media aguda, sinusitis, estamos hablando los tres. Y el tercero es la Moraxella catarrhalis. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que era un coco gram negativo las Moraxellas, ¿no? Entonces los no capsulados generan eso, pues. Porque es no tienen cápsula, no tienen virulencia. En cambio, los capsulados, ¿ya? En los capsulados hay 6 tipos, ¿no? Y acá te puedo preguntar, la, la capa B es el más severo, ¿no? Entonces, obviamente la clínica que genera, o las enfermedades que puede generar esos pacientes, es meningoencefalitis, ¿se acuerdan cuando hablamos en el lactante? La causa más frecuente, Haemophilus influenza, la epiglotitis, ¿no? Que te ponen un paciente, porque la epiglotitis en pediatría es un paciente con estridor intenso, ¿no? Que te dicen que está en posición de trípode, con cuello hiperextendido, ¿ya? O sea, tiene distrés respiratorio también severo, ¿ya? Y te dan el antecedente que no se ha vacunado, hay que pensar en influenza, ¿ya? Entonces, epiglotitis, meningoencefalitis, celulitis orbitaria, sepsis, ¿no? Entonces, en resumen, enfermedades graves, ¿no? Porque son capsulados, ¿listo? Entonces, con eso terminamos todo este esquema, este resumen de lo que son bacilos gram negativos, ¿ya? Acá te preguntaba, perdón, las preguntas acá.
Paciente diagnosticado de neumonía asociada a ventilador mecánico con cultivo con pigmentación azul verdosa. ¿De quién es esto? Pseudomonas, ¿no? ¿Cuál sería un manejo adecuado para el paciente? Entonces, en otras palabras, te estaba diciendo cuál de estos antibióticos es anti-pseudomonas. Ya lo hemos repasado. Las quinolonas son anti-pseudomonas, sí, ¿no? El cipro y el levofloxacino. El moxi no. El moxi dijimos que era para anaerobios. El ertapenem, no, era el único carbapenémico que no actúa frente a pseudomonas. Ceftraxona, tampoco. La única cefalosporina de tercera que actúa contra pseudomonas, dijimos quién era, la ceftazidima. Y el amoxiclavulánico tampoco, ¿no? La única penicilina que actúa contra pseudomonas, ¿quién era? El pipetazo. Piperacilina más tazobactam. Entonces, he puesto una clase para que también repasen lo que hablamos la vez pasada, ¿ya? Respecto a los bacilos gram negativos, marcan lo incorrecta. La diarrea por vibrio cholerae es un tipo de diarrea acuosa, ¿sí? Los hemofilos influenza encapsulados son los causantes de cuadros como neumonía o sinusitis. No, son los no encapsulados, ¿no? La infección por Campylobacter jejuni se asocia a crianza de aves de corral, ¿sí? Acuérdense que el Campylobacter jejuni es el germen más frecuente relacionado al síndrome de Guillain-Barré también. Acuérdense que el síndrome de Guillain-Barré es una parálisis ascendente, ¿no? Comienza como que con parestesias, hormigueos en los pies y va subiendo. ¿Y cuál es el antecedente? Una infección gastrointestinal o una infección urinaria. Entonces muchas veces se ha visto asociado a diarrea disentérica por Campylobacter jejuni, ¿ya? Entonces, también es un dato muy importante. El tipo de Shigella más asociado a las diarreas disentéricas es la Shigella flexneri también, pues, ¿no? Es el tipo de Shigella más frecuente. Otra cosa es que te pregunte la más grave, ahí sí es la disentería, ¿no? La que produce la toxina Shiga, la que puede producir Shu, ¿ya? Y la última decía, varón de 24 años a los 7 días de haber arribado al continente africano, presenta dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Una diarrea del viajero, náuseas, alza térmica, diarrea acuosa, o sea, E. coli. ¿Cuál es la E. coli que genera esto? La E. coli, dijimos, enterotoxigénica. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo correcto? ¿No notado todo? Vamos tratando de esquematizar lo mejor que se pueda. ¿Ya? Ya, continuamos. Ya, estos diagnósticos también sencillísimos, 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 no se pueden equivocar. Con respecto a úlcera genital, ¿ya? Mire, por decir, mujer de 30 años, trabajadora sexual, último control sanitario hace 3 meses sin alteraciones, hace 7 días, úlcera indolora. Entonces, cuando nosotros tenemos una úlcera a nivel genital, tenemos que pensar, hacer una primera pregunta. ¿La úlcera duele o no duele? ¿No? Si no duele, lo primero que tienen que pensar, y es lo que les van a poner las alternativas, es una sífilis, ¿no? Una sífilis primaria, que es el famoso chancro duro o chancro verdadero, ¿ya? ¿Quién lo genera? El treponema pallidum, ¿no? Que es una espiroqueta, el treponema pallidum. Entonces, ¿cuáles son las características? Es una úlcera bonita, ¿no? Es una úlcera indolora, es una úlcera de bordes elevados, ¿no? Indurados, o sea, que son duros, y es limpia, no tiene secreción. Entonces, esto nunca indolora, limpia, bordes elevados, eso es una sífilis primaria. En cambio, la otra, que es infrecuente, es que te pregunten sobre una donovanosis, que la donovanosis es el llamado granuloma inguinal, ¿no? ¿Quién produce esto? La Klebsiella, eso es otro tipo de Klebsiella, la Klebsiella granulomatosa, ¿ya? Pero obviamente hay una diferencia, ¿no? Porque esta es indolora, pero con secreción, ¿no? En cambio, la sífilis no duele y tampoco genera secreción, es limpia. ¿Ya? Entonces, sencillo. Úlcera que no duele, o es sífilis primaria, no se van a confundir, te ponen secundaria, la matas. Sífilis primaria, o también llamado chancro duro o chancro verdadero, y si tiene secreción y no duele, donovanosis o granuloma inguinal, que es infrecuente, como les digo. Ahora, ¿qué pasa si sí duele esa úlcera, no? Dice que la ropa interior la aprieta y ya le comienza a doler. Eso puede ser dos cosas, o herpes o chancroide, ¿ya? Si es limpio, si no tiene secreción, eso es herpes genital, ¿ya?
que vamos a ver que puede ser tanto producido por el virus herpes tipo 2, que es lo más frecuente, pero también podría ser producido por el herpes tipo 1, ¿ya? Pero siempre asociarlo a virus herpes tipo 2. Y la clínica, ¿no? Lo otro que me pueden decir aparte del dolor es que el paciente tenga vesículas agrupadas, como lo ven acá, ¿no? Esas vesículas se agrupan, ¿ya? Y luego se rompen y eso es lo que genera las úlceras, ¿no? Entonces son vesículas agrupadas que luego evolucionan a una úlcera dolorosa, ¿ya? Esa es la que más duele, ¿listo? Pero no tiene secreción, no tiene por qué tener secreción. A lo mucho, pues, la secreción serosa de lo que se rompe la vesícula, pero nada más. En cambio, cuando tiene secreción, o sea, sangre, pus, ¿no? Ahí hay que pensar en chancroide. El chancroide también se llama chancro blando. Entonces no confundan. Sífilis primaria es el chancro duro verdadero. Chancroide es el chancro blando, ¿ya? Que eso es producido por el Haemophilus, ¿no? Es otro tipo de Haemophilus ducrei, ¿no? Son un bacilo gram negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta es dolorosa, pero sucia. ¿Listo? Sucia. Esta es úlcera dolorosa, limpia, que te van a decir el dato de vesículas agrupadas. ¿Listo? Tratamiento para chancroide, para que los noten, acitro. Para herpes, aciclovir. Para sífilis, ya hemos visto, penicilina G. 2.4 millones, le dije. Y para donovanocio granuloma inguinal, igual, acitro. ¿Ya? Por eso úlcera genital es uno de los diagnósticos diferenciales más sencillos. No se pueden confundir, ¿no? Si por último no sabes, un manejo sindrómico es darle cipro con penicilina. O sea, da cipro para cubrir gram negativos, que son todos, y penicilina para cubrir a la sífilis. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de úlcera también que no preguntan mucho, que es el que se produce por la clamidia, que es el linfogranuloma venéreo. ¿Ya? Que acuérdense que este es el que lo produce la clamidia trachomatis. ¿Ya? ¿Qué tipos, qué serotipos? Lo que viene a ser el L1, L2, L3. Se los pongo porque estas cosas yo creo que sí pueden preguntar, ¿no? Serotipos de la clamidia que generan linfogranuloma venéreo, L1, L2, L3, ¿ya? De ahí los serotipos, por ejemplo, de la A a la C, son los que generan el tracoma, que es una ceguera, por así decirlo, ¿ya? Y de la D a la K son los que generan las conjuntivitis y todo lo que tenga que ver con enfermedades de transmisión sexual. ¿Se acuerdan cuando les dije? La causa más frecuente de descarga uretral, ¿no? No es la gonorrea, es clamidia trachomatis. La causa más frecuente de EPI, ¿cuál era? Entre clamidia y gonorrea, clamidia también. Entonces, todos esos que serotipos estamos hablando, de la D a la K, ¿ya? Linfogranuloma venéreo, L1, L2, L3. Y tracoma, ¿no? Es de la A a la C, ¿listo? Entonces te decía úlcera indolora, ¿no? ¿Cuál de todas estas es una úlcera indolora? El chancro duro, que es la sífilis. ¿Listo? Continuemos. Ya, y terminamos con infección por Bartonella y espiroquetas, ¿no? Entonces, Bartonellas tenemos tres tipos. Lo que tienen que saber es su vector y las enfermedades que producen nada más, ¿ya? ¿Cuál es el vector de la Bartonella henselae? La pulga. ¿Ya? ¿Por qué se van a acordar? Porque esta es la pulga del gato, ya que estas enfermedades, por ejemplo, si da, vamos a ponerlo de verde mejor, si da en un inmuno competente, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Enfermedad, enfermedad por arañazo de gato. Pregunta frecuente. ¿Cuál es el germen causante de la enfermedad por arañazo de gato? Bartonella henselae, ¿no? Característico, ¿no? La lesión por el arañazo, porque a veces no, o sea, lo más importante es que te digan que un gato lo arañó, pues, ¿no? Pero a veces no te lo dan. Entonces, lesión con presencia de adenopatía. Donde genera la lesión, crece una adenopatía. Esa es la enfermedad por arañazo de gato. Pero si me da Bartonella henselae en un paciente inmunodeprimido, ¿ya? Genera la angiomatosis basilar, ¿ya? La Bartonella quintana, ¿cuál es su vector? El piojo, ¿no? Porque esta era la gente que no se bañaba,
Por eso la enfermedad que genera en los inmunocompetentes es la famosa fiebre de las trincheras. Cuando ahí los soldados estaban aglomerados, estaban días sin bañarse, el piojo transmitía esa bartonela, ¿ya? La fiebre de las trincheras. Pero si esto genera en un paciente inmunodeprimido, adivinen qué genera: angiomatosis basilar. ¿Listo? Entonces, le van a preguntar directo. Bacteria que genera fiebre de las trincheras, Bartonella quintana. Bacteria que genera enfermedad por arañazo del gato, Bartonella henselae. ¿Listo? Vector de la Bartonella henselae, la pulga del gato, un animal. Vector de la quintana, que no se bañan, piojos. ¿Listo? Ahora, la Bartonella basiliformes, ¿no? ¿Cuál es su vector? La famosa lutzomía, ¿ya? La famosa lutzomía. La lutzomía, que también va a transmitir la leishmaniasis, recuerden, ¿no? Que lo vamos a ver en parásito. Entonces, la lutzomía, acuérdense que está generalmente a 1000, 3000 metros sobre el nivel del mar, por eso es característico el antecedente o que vean que la persona es de la sierra, ¿ya? ¿Qué enfermedad genera? La famosa enfermedad de Carrión, ¿no? El famoso que se inoculó la bacteria, eso genera la Bartonella basiliformes, ¿ya? Te pueden poner una pregunta, ¿no? Carrión es un personaje ilustre de la medicina, bla, 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 porque se inoculó ¿cuál de las siguientes bacterias? Es otra pregunta que también deberían saber de ciencias básicas. ¿Listo? Entonces, en general, la enfermedad, toda la enfermedad se llama enfermedad de Carrión. Ahora, esta Bartonella basiliformes puede tener tropismo, o sea, que tenga, que entre a lo que son los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos, o podría tener tropismo por lo que son las células endoteliales, o sea, por la piel. Entonces, por lógica, si ataca a los eritrocitos, genera anemia, o sea, destruye, o sea, un tipo de anemia hemolítica, ¿no? Por eso esos pacientes característicos son pacientes que vienen con anemia, ya con ictericia, porque se está rompiendo el glóbulo rojo. Entonces, esta es la forma aguda, que se llama fiebre de Oroya. Pero cuando el tropismo es en las células endoteliales, o sea, en la piel, eso ya es crónico. Y eso es a lo que le llamamos la famosa verruga peruana, porque es una afectación a nivel de la piel. ¿Listo? Entonces, pero ambos son la enfermedad de Carrión, solo que uno es un proceso agudo, así se le llama fiebre de Oroya, y el otro es un proceso crónico, ¿no? Entonces, la fiebre de Oroya es muy similar a la malaria, porque la malaria, ¿qué te genera? La malaria te genera ictericia, te genera anemia, y te genera la clínica en general de dolor de cabeza, ¿no? La fiebre de Oroya es igual. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la malaria da en la selva, pues, ¿no? Porque ahí está el Anopheles. En cambio, la fiebre de Oroya da en la sierra. ¿Listo? Obviamente lo diferencian los exámenes diagnósticos, ¿no? Pero estamos hablando solo clínicamente. Se parecen mucho. ¿Ya? Tratamiento para Bartonella Geselae, acitro. Tratamiento para Quintana, doxy, más genta. ¿Ya? Tratamiento para fiebre de Oroya, cipro. Tratamiento para verruga peruana, acitro. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a terminar esta sección de bacterias ya con las treponemas, ¿no? Entonces acá la treponema más importante, porque hay otros tipos, es la treponema pallidum, ¿no? Que es la que genera la sífilis, ¿no? Y hablamos de la sífilis primaria, que genera la úlcera indolora, ¿no? Ya hablamos de eso. Úlcera indolora genital, ¿no? Listo. La secundaria, ya la sífilis secundaria, es la que genera las famosas sífilides, que son estas lesiones que ven acá. Ya las sífilides son lesiones mucocutáneas que pueden llegar a generar afectación palmoplantar. Ya si te dicen que hay afectación también en las palmas de la mano, por ejemplo en recién nacidos también te dicen que nace con afectación palmoplantar, eso puede ser una sífilis congénita. ¿Listo? Entonces es importante que sepan eso. Se llaman sífilides. Y la terciaria, la sífilis terciaria, es la que genera las famosas gomas, que es lo que están viendo ahí, ¿no? Que son granulomas. ¿Qué más hace la terciaria? Genera la neurosífilis, que genera una lesión a nivel de los cordones posteriores. ¿Se acuerdan los cordones posteriores que son para
lo que es la sensibilidad, a eso afecta la neurosífilis. Y también a nivel cardiovascular puede generar insuficiencia aórtica, ¿ya? Pero sobre todo lo importante es esto, las gomas, eso es lo que preguntan. ¿Gomas de dónde es? De terciaria, ¿no? Y afectación neuronal y cardiovascular, ¿de dónde es? De terciaria, ¿listo? Ya, la leptospirosis, la más frecuente es la leptospira interrogans. Interrogans, ¿no? ¿Cuál es su reservorio? El roedor, ¿ya? ¿Cómo se transmite? Por la piche de ese ratón, ¿no? Por la orina del roedor. O sea, a ti te cae un poquito de orina de esa rata y ya estás infectado de leptospira, ¿ya? La clínica, entonces, la leptospirosis puede tener una clínica anictérica, o sea, que no tiene ictericia, ¿ya? Porque la leptospira también está dentro de las enfermedades selváticas que le llamo, ¿no? O sea, que tienen dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, ¿no? O sea, inespecífico, ¿ya? Pero el tipo más frecuente es anictérico, o sea, que genere toda esta clínica, pero no genere ictericia, ¿ya? Asintomáticos puede ver hasta el 15%. Y lo que tienen que saber es la forma grave. La forma grave se llama ictérica, también te pueden poner ictérico hemorrágico, o también te pueden poner la enfermedad de Weil, ¿ya? Esto es la leptospirosis grave, ¿listo? ¿Y cuál es la clínica característica que te ponen para nosotros pensar en leptospirosis? Esto, que te digan dolor en pantorrillas y también hiperemia conjuntival, ¿ya? Pero sobre todo, dolor a nivel de pantorrillas, ¿no? Ahora no te vas a confundir con una trombosis venosa profunda, ¿no? Estamos hablando, obviamente, que el paciente también tenga fiebre, cefalea, dolor articular, ¿no? Porque si simplemente tiene dolor en pantorrilla y nada más, no tiene fiebre, ahí piensan en trombosis venosa profunda, ¿ya? Borrelia. La borrelia está la borrelia recurrentis, que genera la fiebre recurrente. Tenemos a la borrelia Vincent, que genera la angina de Vincent, ¿ya? Y acá les voy a poner la borrelia característica, que es la borrelia Burdock-Ferry, ¿ya? La borrelia Burdock-Ferry, ¿ya? El vector, que es la garrapata, genera la famosa enfermedad de Lyme. Y la enfermedad de Lyme tiene este signo característico que es el eritema migrans. Eritema migratorio, miren, que tiene forma así como de donde lanzan los dardos, por eso también se llama lesión endiana. ¿Listo? Entonces, eritema migrans, lesión endiana, enfermedad de Lyme. Te preguntan, ¿quién produce la enfermedad de Lyme? Borrelia burgdorferi. ¿Listo? Bueno, con eso ya acabamos todo bacterias, ¿ya? Yo sé que obviamente es un montón, ¿no? Es un montón, la verdad. Pero poco a poco, o sea, los esquemas al menos, también yo los he puesto para que tengan una imagen visual, ¿no? Es prácticamente tener una imagen visual de 3 páginas, 4 páginas, no recuerdo, creo que sí, 4 páginas. Diferente a tener pues tus libros, así un montón y estar releyendo, buscar la información, ahí verlo de manera puntual, ¿ya? Entonces te decía lo incorrecto, ¿no? El vector encargado de transmitir la Bartonella, Genselae, ¿no? El arañazo de gato, ¿es la pulga? Sí, ¿no? La pulga de gato. El tropismo por los eritrocitos de la Bartonella basiliformes produce la verruga peruana, no. Cuando pone los eritrocitos, los rompe, ¿no? Al igual que la malaria, y eso genera la fiebre de Oroya. La verruga peruana es cuando genera el tropismo en las células endoteliales. La sífilis secundaria genera lesiones mucocutáneas a nivel de palma de las manos, ¿sí? Y el reservorio principal de la leptospira interrogan son los roedores, ¿sí? Por eso que la infección es por contacto con pichi de el ratón, o la rata, o el roedor que sea, un hámster también. ¿Listo? Ya, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Para darnos un break antes de hablar de el inicio del virus. ¿Todo claro? ¿Nadie tiene dudas? Ya, vamos a darnos un break, 10 minutos, y continuamos ahora con la primera parte de virus.